las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir tres temas muy polémicos. Primero, arrancaremos con el tema que estaremos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué decir de las decisiones para retomar el control de la educación pública en Oaxaca? Luego hablaremos de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares y del reporte de la pobreza del Coneval que presentan un panorama nada alentador de la economía familiar en México. Y finalmente, platicaremos de la selección mexicana de fútbol y su controversial papel en la Copa de Oro. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Javier, Jorge, Héctor, ¿cómo están? Muy buenas noches. La semana pasada el gobierno del presidente Enrique Peña nos recordó que cuando se lo propone puede hacer bien las cosas. Me refiero a la decisión de utilizar el poder de la administración federal para resolver el problema educativo en Oaxaca. El gobernador oaxaqueño Gabino Cue no podía solo. Requería de las autoridades federales para enfrentar el gran poder acumulado de la sección 22 de la CENTE. El martes pasado lo hicieron dando muy buenos pasos. Primero desaparecieron el organismo oaxaqueño que fungía como la autoridad educativa local, el IEPO, que desde hace mucho tiempo estaba controlado por los sindicalistas de la 22. Tenían el control del dinero, de la nómina y de todas las decisiones directivas relacionadas con el personal. En el anuncio, el gobernador Cue estuvo acompañado por 3 altos colaboradores del presidente Peña. Se mandó así el mensaje de que están arropando al gobernador. Además, el timing de la decisión ha sido muy afortunado. Un día después de una fiesta que había realizado los de la sección 22 por la Guelaguetza y en medio del periodo vacacional de verano, cuando se dificulta que los sindicalistas reúnan a sus tropas para movilizarse. El gobierno federal además decidió quitar en Oaxaca el requisito que tenían las familias adscritas al programa Prospera de obtener las firmas de los maestros para cobrar las becas de sus hijos. Esta condición la utilizaban los de la 22 a fin de presionar a los padres de familia a su favor. A partir de este mes ya no podrán hacerlo. Otro asunto muy relevante es la decisión del presidente de enviar fuerzas federales para asegurar el orden en Oaxaca en caso de una reacción violenta por parte de los maestros de la CENTE, y también ha filtrado a la prensa que arrestarían a los principales líderes de la sección 22 si hay una reacción muy ruda. De esta forma, el gobierno de Peña retoma, me parece, el liderazgo de la implementación en la implementación de la reforma educativa y demuestra que cuando se lo propone puede hacer bien las cosas. No es poca cosa después de los múltiples errores que han cometido en los meses pasados. Nos da la esperanza de que sí hay futuro para un presidente que se había desdibujado y debilitado. Así que tenemos un buen primer round para Peña y compañía, pero esto tampoco fue un knockout, la pelea no ha terminado. Ahora viene la reacción de una sección 22 que ha recibido un duro gancho al hígado. La pregunta es, ¿qué hará el gobierno federal frente a esta respuesta de la CENTE? Jorge. Mira, yo básicamente estoy de acuerdo contigo, Leo, en que fue con mucha gente. Yo creo que aquí no hay un gran consenso en cuanto a que qué bueno que se hizo esto. Sí, quizás se tardaron un poco, quizás también hay un pequeño elemento de distracción en cuanto a la elección del momento, pero yo creo que en sí mismo es absolutamente aplaudible la decisión que tomaron y no creo que vaya a tener grandes consecuencias así negativas de multitudes. En Oaxaca yo he insistido en ese lenguaje pulcro que me caracteriza últimamente, que son sacatones, por no decir otra cosa, los maestros. Ya llevamos varias semanas. Conste, sí. Incluso en París, donde es un lugar donde por definición se habla mal, no, está muy muy, totalmente. Pero bueno, me parece que no va a haber ninguna reacción terrible. Ahora, hay otra pregunta, que esa es también importante que hay que hacerse, no de mérito de estas decisiones y de estas acciones. Si todo esto funciona bien, dentro de 2 años o 3 años, cuando termine el sexenio, ¿la educación pública primaria y secundaria en Oaxaca va a ser mejor que hoy?
Esa es la pregunta. Que no quiere decir que no haya que haber hecho No, bueno, en esto. 2 años no, pero... 3 te gustan. Pues no sé, mediano plazo. ¿Cuántos te gustan? Digamos, Tú una tú generación, pones. digamos que es un cambio de generación. Está bien, entonces estamos hablando de algo de una importancia muy relativa. Sí. Nada más. En el corto plazo. Bueno, por eso te digo, tú pon el plazo que te guste, el que tú quieras. Bueno, lo que yo creo que abre esto es la posibilidad de intervenir de una manera adecuada en la mejoría de la educación. Digamos, mientras estuviesen dominando los criterios básicamente clientelares, sindicales y cada vez más corruptos y extorsionadores y cada vez más, digamos, llevados a no trabajar, ¿no? A no tener ningún compromiso con la educación, cada vez más lascente y su apropiación de parte del aparato estatal de Oaxaca, pues eran unos rentistas bastante cínicos y bastante desapegados por completo de su trabajo y de su obligación original. Entonces, mientras ellos estuvieran ahí, mientras estén ahí, digamos, en esas condiciones, era imposible siquiera proponerse la posibilidad de que hubiese una mejoría educativa. Ahora, la mejoría educativa de Oaxaca y del país, pues va a ser tan lenta o va a llevar tanto tiempo como el tiempo en que descompusimos el sistema educativo y dejamos que quedara en manos de, por una parte, la burocracia federal, por otra parte, la burocracia sindical, sin prestar atención y sin poder llegar realmente de parte de la sociedad, de parte de los padres de familia, de parte de los sectores que quieren una juventud y una niñez bien educada, a saber qué es lo que estaba sucediendo realmente en el aula. Todavía no lo sabemos. Sí, no solo la entrar. evaluación, ¿no? Sí, no la dejaban entrar. Solo la evaluación va a poder empezar poco a poco a corregir eso. Ahora, los cambios de un sistema educativo son muy lentos. Una de las pruebas de que las pruebas de evaluación están corrompidas o se han corrompido o se han filtrado es que haya mejorías súbitas en el desempeño de los Chiapas, alumnos. ¿no? Está contra la lógica educativa que, por ejemplo, como pasó en Chiapas, de pronto los niños chiapanecos pasaron de ser unos promedios en matemáticas. Pero toma en cuenta que también eso se debe quizás a la altísima participación electoral en Chiapas. También. Claro, todo va junto con pegado. Va junto Son con pegado. correlacionados. Exactamente. Dieron un salto de sus capacidades de resolver pruebas matemáticas. Es que el verde sí cumple. y un salto también en su El Piojo eficacia. también. Entonces, bajo cualquier supuesto, la transformación cualitativa del sistema educativo va a tardar. Hay un factor tecnológico en medio que puede acelerar las cosas. Pero salvo eso, la verdad va a tardar una generación, como dice Leo. Yo no espero que yo no espero que menos. Pero como estaban las cosas en Oaxaca, como están en cierto modo en Michoacán, como están en cierto modo en Chiapas y en Guerrero, la condición de posibilidad de que mejoren es quitar el candado burocrático, clientelar, corrupto y antieducativo al que han llegado en su propia deformación y se ha dado un buen la paso gente, en ¿no? ese Y sentido, pues sí. Sí. Ya, todo el análisis ya lo hiciste a la entrada del programa, ya no hay nada que agregar. Pues sí. Javier. Yo sí tengo algunas diferencias con ese análisis, pero primero al tema político y educativo. Yo coincido aquí más con Jorge. A mí lo que me da miedo es cómo se ha mezclado el reto político que existía, que es latente, que existía antes de la reforma educativa. Era un reto político a nivel local para cualquier gobernador y de repente tenía connotaciones nacionales y por lo menos regionales. Y hay un reto educativo que también es anterior a la reforma educativa en Oaxaca y que es histórico. A mí el miedo que me da es que se contenten con resolver el reto político y realmente no le entren al reto educativo que es Oaxaca. Estoy de acuerdo que para resolver el reto educativo esto era necesario, pero claramente es ni remotamente suficiente. Sin embargo, para el reto político, en una de esas, esto es necesario y suficiente. Y con esto ya es un trancazo lo suficientemente fuerte. En cuanto al análisis que hacía Leo, a mí lo que me da un poco de miedo es que, por lo menos los analistas, los editorialistas, yo siento una visión muy ahistórica, que
yo destacaría 3 cosas que se pierden al no tener una visión histórica. Primero, que el CENTE yo creo que tiene un control hegemónico. Parecería que es todo coerción, intimidación y corrupción. Sin duda hay mucho de eso, pero por sus orígenes, y yo sospecho que a la fecha mantienen mucho apoyo. Además, creo yo que también están bastante divididos. Parecería que todos son guerrilleros. Sin duda hay un grupo radical revolucionario, hay un grupo bastante pragmático, cínico, que lo que quiere es puestos y rentas, hay otro que lo que quiere es un nuevo sindicalismo, hay otro que es idealista y que quiere un nuevo proyecto educacional. Yo creo que están bastante divididos. El gobierno haría bien de solamente irse contra el pequeño grupo radical revolucionario y cooptar, en el mejor sentido de la palabra, a los que tienen proyectos interesantes. Pero sobre todo yo diría que lo que ocurrió en 92, la historia que nos cuentan es que le entregaron la YEPO. Eso ocurrió en todos los estados, o en casi todos. Con la descentralización, los gobernadores pactaron con el sindicato, a veces era un sindicato nacional, a veces eran líderes locales, y les entregaron buena parte de la educación local. El problema que tenemos en Oaxaca es algo muy similar que el que tenemos en muchos otros estados. El sindicato, el CENTE en la mayoría de los estados, sigue controlando la educación local, para bien y para mal. Es ahora el sindicato bueno y el aliado del gobierno. Y de inmediato salieron a aplaudir la medida el CENTE. Pues otra vez una de esas van a recuperar Oaxaca. A mí me sigue ya hay una sección, hay que recordar el origen del CENTE, tiene que ver con el problema del sindicalismo en México en general, y yo lo sigo viendo en todos los estados. Entonces yo sí soy, no sé, creo que se ha hecho un retrato muy ahistórico del problema que hay en eufórico. Pero bien, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Sí. A ver, yo quisiera subrayar algo en esta decisión, que es, desde hace mucho tiempo no veíamos a un gobierno echado para adelante, ¿no? El gobierno de Peña Nieto, y lo hizo bien. Pero hay una diferencia entre lo que está diciendo Javier. Hay una diferencia entre que el sindicato tenga una influencia y sea el interlocutor básico del gobierno local, y sea, al final, un sindicato nacional que tiene más recursos políticos que un gobierno local y que por tanto normalmente le gana la negociación al gobierno local. Esa es una realidad política. Y otra es la realidad institucional, legal, el acuerdo, el decreto del gobernador de Oaxaca entregando ese instituto legalmente al control del sindicato. Y el sindicato durante años usando eso como una conquista sindical más, que es lo que siguen alegando hoy. Y que el sindicato, además de esa apropiación legal del aparato burocrático que debería ser su patrón o su patrón sustituto, introduzca en su propia lógica sindical que cuenta fundamentalmente para efectos de tus promociones pedagógicas el que vayas a marchas y el que acompañes a los líderes en la política, y que además a eso le añadan el que si los padres quieren la constancia que ellos otorgan para que sus hijos obtengan los beneficios de Prospera o de Progresa, o como se llame ahora, también estén obligados a rendirle al sindicato una lealtad política que incluye ir a marchas y hacer lo que los líderes dicen. Eso me parece que es una captura legal y política que va mucho más allá, que llega a la extorsión de lo que es la influencia muy fuerte y muy seria del CENTE, que ha tenido siempre en todas las instancias educativas. No, pero son cosas muy distintas. Lo de la firma es un dato fundamental de las transferencias de efectivo condicionadas desde la época de Gómez de León y de Levy. Entonces ahora, en algunos estados los maestros son más desgraciados o más desalmados que en otros, pero básicamente es decir, lo que no es la firma del maestro, es la prueba de que el niño va a la escuela. ¿Cómo se entrega esa prueba? Pues puede ser el director de la escuela, puede ser el maestro, si es el mismo, si no hay más que uno, pues son muchos. Eso a mí me parece que no debe de quitarse, porque si quitas eso, cosa que hicieron prácticamente en Brasil, justamente con Bolsa Familia. Y lo acaban de hacer en Oaxaca. Pues sí, a ver, entonces están desmantelando un programa que se suponía que funcionaba bien, que justamente por eso es condicionado.
Si le quitas esa parte, pues luego la siguiente le vas a quitar la vacuna también, porque el sindicato del IMSS pues también son muy malos y chantajean a las mamás que solo te doy el certificado de vacunación si me das, qué sé yo, lo que se aparezca, lo que se acumule. Bueno, pues eso, digo, ¿lo van a hacer en todo el país o solo en Oaxaca? Está diseñado para resolver un problema político. Sí, Que igual le den la torre. Pero a ver, si había un problema político aquí en el sentido de que el sindicato, tanto la CENTE como el CENTE, se habían apoderado de espacios que no le correspondían, que eran del patrón, de la autoridad. Y en este caso esa más. recuperación, a ver, llegamos al extremo el sexenio pasado de que era el yerno de la maestra el que tenía la subsecretaría de Educación Pero Básica. eso es influencia política. Sí, por eso ya, pero yo creo que este gobierno ha hecho bien en decir, se acabó, ahora el patrón y soy yo la autoridad, tú ya Lo que no ha tienes firmado estar en- ningún presidente de México es la SEP, es del CENTE. Sí, no. Eso es lo que firmaron los gobernadores es cierto. El gobernador de Oaxaca. Bueno, lo firmaron, o también durante una época lo firmaron también creo que en Chiapas, por problemas muy semejantes. Era la manera que se encontró en aquel momento, en el 92, 93, 94, en aquel momento, de resolver problemas locales no muy importantes para evitar que se volvieran problemas nacionales. Quizás no fue la solución adecuada o quizás duró demasiado la solución adecuada y se volvió inadecuada. Pero como dice Javier, tiene un origen, o sea, tiene una historia y no es una historia idiota. Porque el otro problema es, si que le vamos a echar la culpa al sindicato, está bien, el CENTE, del mal estado de la educación en su conjunto, yo estoy bastante de acuerdo. Pero ¿quién le entregó al sindicato la educación? El gobierno. ¿Y qué gobiernos? Sí. Porque ahora resulta que todo es la culpa de Calderón y de Fox. A mí yo me siento terriblemente incómodo defendiendo a Calderón. No sé, me voy a enfermar. Algo me va a pasar, me va a dar un patatús. Vas a empezar a decir groserías. Vamos Todo a se va a echar a perder. Pero vamos a recordar un poco el hecho histórico. El tema de que los estados sean patrones sustitutos viene de la reforma educativa del 92. O del 93, que entró en vigor en 93. Y esa reforma, su concepto central era la descentralización. Sí. Incluía pasar a los estados salud y educación para que fueran ellos los patrones. E incluía en su diseño original fragmentar al sindicato y volver un sindicato por cada patrón, o sea, un sindicato por cada estado. Pero dicen que la maestra lloró. Este paso no lo contó. Paso lloró, es el que no se dio y entonces dejaste, como tantas veces, las cosas a medias. A medias. Con mucha ventaja para el sindicato. Para el sindicato. Porque el sindicato, como acabo de decir, tenía y sigue teniendo una presencia nacional y una influencia nacional, y el gobernador tiene nada más la influencia frente al sindicato de sus decisiones locales. Y fue así como se estableció una cosa muy perversa de que, por ejemplo, a la hora de la negociación salarial, había una negociación salarial federal y después había una negociación estatal salarial. Y en las dos el sindicato se acaba. Había un conflicto de un gobernador con un líder sindical del Estado, automáticamente se le volvía un problema nacional al gobernador porque el CENTE, sus diputados, sus relaciones políticas presionaban para que ese conflicto se resolviera en favor del CENTE. Fue así como creció enormemente. Pero eso no ha cambiado, Héctor. Eso no ha cambiado. No, eso sigue eso igual. eso no ha cambiado. ¿No? Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado. No, sí ha cambiado. A ver. Ha cambiado. Con esta nueva educativa cambió solo una negociación salarial. Sí. Solo una. Bueno, se hace aquí. Que es la federal. Y se paga y la federación paga. Y solo la federación paga. Ha cambiado radicalmente con esos dos detalles que acabamos de decir. Es cierto. Yo añadiría nada más una cosita de esa historia. Y surge la CENTE como una rebelión en contra de un CENTE que era corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. Ese CENTE sigue operando de una manera muy similar. No sé si la CENTE y la crítica del CENTE sea correcta o no, pero tampoco ha cambiado el CENTE. Entonces, la razón que provocó el surgimiento de la CENTE en Oaxaca esas motivaciones ahí siguen. El hecho que con el tiempo la CENTE se corrompió, se volvió igual que ellos o peores, se radicalizó, etcétera. Javier, les dieron mucho más de lo que tenían que darles.
es un problema, no es un problema moral, también es un problema moral, es un problema de usos y costumbres, pero es un problema de qué es lo que te da la ley. A ellos les dieron, no, totalmente. Les dieron la titularidad de la educación en Oaxaca y con eso les dieron el presupuesto. Y con el presupuesto les dieron poder. Y el poder creció su poder sindical y se volvieron un patrón avasallante, porque te tenían tomado del lado sindical y te tenían tomado del lado patronal. Eran quienes decían quién tiene plaza y quienes decían a quién que tiene plaza se le paga. Bueno, no le puedes dar más poder a alguien, no lo puedes corromper más. Bueno, pues ese es el cambio. Vamos a hacer una pausa y vamos ahora a platicar acerca de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares y del reporte sobre pobreza del Coneval, que presentan un panorama nada alentador de la economía familiar en México. Que es aquí en Foro TV, que continúa a la hora de opinar.